Bien, buenos días. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por haber venido. Yo soy el telonero de Futuro Singular. Yo soy siempre el que habla primero. Y es que, claro, Futuro Singular tiene tal elenco de científicos, de tecnólogos, de expertos en Big Data, en inteligencia artificial, en genómica, en neurociencia, que a ver quién es el guapo que habla después de ellos. Yo, por si acaso, hablo primero y el que venga por detrás, que se las arregle, ¿no? Yo soy el telonero, yo soy siempre el que habla primero y lo que hago es contar una historia. Pero antes de contar mi historia, dejadme que os cuente un chascarrillo. Dejadme que os cuente una anécdota. Iba el otro día por la calle y me encontré con un amigo. Mi amigo es el director de responsabilidad social corporativa de una gran compañía, una empresa que tiene más de 5.000 trabajadores. Y le pregunté, ¿con qué estáis ahora? Y me dijo, me han encargado que defina el propósito de la empresa. Ah, eso está muy bien. ¿Y eso por qué? Y me dijo, es que está de moda. Pero hay que tener mucho cuidado con esto de las modas, sobre todo con las modas en el mundo del management. Porque hace unos años inventamos el paradigma de la retribución al accionista. Y claro, nos entró una especie de remordimiento de conciencia. Y rápidamente tuvimos que inventar otro paradigma, el paradigma de los stakeholders. Ahora la empresa ya no se debe solo al accionista, se debe también al trabajador, al proveedor, al cliente, a la sociedad en su conjunto, al medio ambiente, a todo el planeta. Y claro, ahora nos encontramos un poco desubicados. No tenemos muy claro para qué estamos en este mundo, ¿no? Y tiene que venir alguien a decirnos cuál es nuestro propósito. Y a mí esto me fastidia mucho. Me fastidia porque me he dado cuenta que me he quedado desfasado. Y a mí me gusta estar al día. Me gusta estar al día y me gusta estar al corriente en todos estos temas, ¿no? Así que me he puesto a investigar. Y entonces voy a pedir ahora al control que me ponga las diapositivas, ¿vale? Eso es, gracias. Me he puesto a investigar y he encontrado este libro, un libro que habla de cómo reinventar las organizaciones. ¿Vale? Y este es un libro en el que nos explican que las empresas, las organizaciones humanas, son seres vivos, que tienen su propia conciencia y su propio propósito, independientemente del propósito que tengamos los demás. Hombre, yo creo que exageran un poco. Porque las empresas no existen. Las empresas solo son ideas que están en nuestra cabeza. Son constructos mentales que condicionan nuestro comportamiento, pero no tienen una corporalización real. Más allá de un mero recurso retórico, dialéctico, poético quizá. Incluso podríamos decir platónico en el sentido literal de la palabra, ¿no? Yo más bien soy de la opinión de este otro señor, Sir Ken Robinson, que en una conferencia que nos dio en Madrid a finales de 2015 nos dijo, las organizaciones son como los organismos vivos. Y añade, debemos dejar atrás las metáforas mecánicas y lineales del industrialismo y construir nuevas metáforas más orgánicas del crecimiento y del desarrollo humano. Llegados a este punto, yo me acuerdo de este otro señor, Fredmund Malik, profesor de la Escuela de St. Gallen. Para Fredmund Malik, las organizaciones, las empresas, las fundaciones, son organismos complejos, organismos cibernéticos, que están en permanente retroalimentación e intercambio de información con el entorno. Opina Fredmund Malik que las escuelas de negocios, además de enseñarnos dirección financiera, dirección de operaciones, dirección de tecnología, dirección de recursos humanos, deberían enseñarnos ciencias de la complejidad. Porque si queremos comprender cómo gestionar un organismo complejo, lo que tenemos que hacer es mirar a la naturaleza, ver cómo lo hace la naturaleza. Yo al final he llegado a una conclusión. Existen dos tipos de organismos complejos. Los organismos complejos vivos y los organismos complejos no vivos. Ambos, unos y otros, comparten unas mismas leyes, unos mismos patrones subyacentes a su funcionamiento.
Son las leyes de la complejidad y de la evolución. Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica jamás vivida en la historia de la humanidad. Cada vez que la humanidad da un salto tecnológico, esto trae consigo un salto en los niveles de complejidad. Entonces, los seres humanos desarrollan nuevos modelos de instituciones. Si queremos comprender, si queremos imaginar cómo habrán de ser las instituciones sociales de atención a las personas más vulnerables en este nuevo estadio tecnológico de la humanidad, debemos comprender cuáles son esos patrones que rigen el funcionamiento de los organismos complejos. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Porque mi historia comienza hace 14.000 millones de años. Entonces, todo estaba confinado en un punto ínfimamente pequeño, lo que los científicos llaman una singularidad, un punto dotado de una densidad y una temperatura extremas, enormes. Y en un momento dado, ese punto detonó. Y al detonar comenzó a expandirse. Y en la medida que se fue expandiendo, se fue enfriando. Hasta que en un momento dado se dieron las condiciones para la aparición de las primeras partículas, las que dieron lugar a los primeros elementos, como el hidrógeno y el helio. Cuando el universo se expande, en la medida que el universo se expande, se produce un incremento gradual de los niveles de complejidad, de información y de conocimiento. Porque el universo, en la medida que se expande, crea conocimiento. Al llegar aquí yo me acuerdo siempre del concepto de los sistemas complejos adaptativos que nos explica muy bien el científico norteamericano Murray Gell-Mann. Los sistemas complejos adaptativos son entes que buscan regularidades en un entorno, en un universo que es esencialmente aleatorio, esencialmente incierto. Y en un proceso de incremento gradual de la individualidad, de la singularidad y de la diversidad, las partículas dieron lugar al polvo interestelar y luego las galaxias, luego las estrellas, luego los planetas y finalmente los seres vivos. Los seres vivos son los sistemas complejos adaptativos más sofisticados que existen. Y dentro de los seres vivos, el ser humano es el sistema complejo adaptativo más complejo. Si el ser humano tiene la mayor inteligencia en el universo conocido, no es porque tenga 90.000 o 100.000 millones de neuronas, sino por las interacciones, por las relaciones, por los procesos que se producen entre esas neuronas. Podemos decir que la vida es un proceso de incremento gradual de la complejidad, de la información, del conocimiento, de la individualidad, de la singularidad y de la diversidad. Donde no hay diversidad, no hay vida. Donde no hay diversidad, solo hay muerte. Y esto no es un posicionamiento ideológico, esto es ciencia. Se diría que en el universo operan como dos grandes fuerzas. Una gran fuerza que crea desorden, que crea entropía, que reduce los gradientes, que lo homogeneiza todo y que, avanzando en la dirección de la flecha del tiempo, conduce el equilibrio, conduce el universo hacia su punto máximo de equilibrio térmico, la inanición y la muerte. Y hay otra fuerza que crea gradientes, que crea orden a partir del desorden, que crea diversidad y que, combatiendo la entropía, crea vida. Esto lo expresa muy bien el filósofo bilbaíno Jesús Mosterín, cuando nos dice que la muerte es el retorno al estado de indistinción previa. Otros científicos lo dicen de otra manera, dicen, la muerte es el retorno al estado de equilibrio con el entorno. Y hay quien lo expresa de otra manera. Del polvo vienes y al polvo has de volver.
Damos un salto. Estamos hace medio millón de años, más o menos. El ser humano controla el fuego, domina el fuego. Y al dominar el fuego empieza a cocer los alimentos. Y al cocer los alimentos, el tamaño del intestino se reduce a la mitad. Como quiera que el intestino y el cerebro son los dos órganos que más energía consumen, toda esa energía liberada fue a parar al cerebro. Un avance de la técnica producido hace 500.000 años está detrás de lo que hoy somos como seres humanos. Como dijera Karl Jaspers, el filósofo alemán, el hombre hace la técnica y la técnica hace al hombre. Damos otro salto. Estamos hace 10.000 años. El ser humano domestica las plantas. ¿Sí? ¿El ser humano domestica las plantas? ¿O son las plantas las que domestican al ser humano? Porque con la llegada de la agricultura llegan los primeros asentamientos poblacionales, llega el orden jerárquico, el orden tribal, el nuevo orden social, la división social del trabajo, la especialización que nos dota de identidad. Nadie va por la calle diciendo, yo trabajo de médico. Decimos, yo soy médico, yo soy policía, yo soy bombero. Pero pasan cosas más profundas, porque con la llegada de la agricultura se incrementa, hay una explosión demográfica, se incrementa la población, las sociedades humanas se hacen más complejas, llegan los poblados, luego las tribus, las ciudades-estado, luego las naciones, luego los imperios, y junto a los mecanismos de selección natural de carácter individual, surgen los mecanismos de selección natural de carácter grupal y se desarrolla fuertemente el ser humano como ser relacional, como ser social y como ser cultural. El hombre hace la técnica y la técnica hace al hombre. Damos otro salto, estamos hace 500 años. Llega el invento de la imprenta. La imprenta impulsa el lenguaje escrito. El lenguaje escrito nos permite activar la información y compartir el conocimiento. Pero nos permite muchas más cosas, porque con el lenguaje escrito estructuramos y organizamos el lenguaje de otra manera. Entramos en un proceso de reflexión profunda que nos permite entrar en un tiempo de introspección. Y de esta manera el ser humano desarrolla una nueva conciencia de sí mismo y del universo que le rodea. Como dice Nicholas Carr, el ser humano piensa profundamente porque lee profundamente. En cualquier caso, la imprenta está detrás de lo que es la revolución técnica y científica, que sería la antesala de la Ilustración y que sería la antesala de la revolución industrial. Y aquí es cuando llegamos al punto de la historia que más me gusta. Quiero que veáis esta imagen. Esta imagen es el salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad René Descartes de París. Es un sitio maravilloso, es un sitio evocador, es un sitio inspirador. Uno va caminando por esos pasillos y va respirando ciencia. Pero fijaros, ¿veis esos maravillosos pupitres de madera de roble francés? Están anclados al suelo, son fijos, no se pueden mover. Esta es la mejor metáfora que podía haber encontrado para contaros lo que os quiero contar ahora, porque René Descartes e Isaac Newton fueron los máximos exponentes de un paradigma científico que dominó Occidente durante más de 300 años. Un paradigma científico que nos proyectó un mundo en búsqueda permanente de la estabilidad, de la inmutabilidad, del equilibrio. Un mundo dominado por la ley de la causa y el efecto. Un mundo repleto de procesos reversibles. Un mundo mecánico y determinista. Descartes nos trajo también la ley del discurso del método y nos enseñó a descomponer las cosas en sus partes. Las cosas eran la suma de sus partes. Y nos trajo también el dualismo. La mente era una cosa y el cuerpo era otra. Y aplicados estos principios, esta visión del mundo y de la realidad,
a la fisiología, Descartes nos trajo la teoría del reflejo, que luego sería posteriormente desarrollada por Lord Scott Sherrington y que ha estado en la base de las enseñanzas de neurología en la mayoría de las facultades de medicina de todo Occidente durante muchísimos años. Aplicada esta visión del mundo y de la realidad al mundo de la psicología, surgió el conductismo, cuyo máximo exponente fue Pavlov. Y en medicina aprendimos a descomponer el cuerpo en sus partes y desarrollamos una especialidad para cada parte. Desarrollamos así una medicina súper especializada. Os voy a contar otra anécdota. Yo tengo una deficiencia visual. Entonces yo periódicamente tengo que ir a hacerme una revisión. Así que el otro día llamé a una clínica oftalmológica para pedir una cita. Y la señorita que me cogió el teléfono me preguntó, ¿qué especialista quiere usted? ¿Qué especialidad voy a querer? Estoy llamando a una clínica oftalmológica. Quiero un oftalmólogo. Y me dijeron, no. Aquí tenemos especialistas en retina, especialistas en córnea, especialistas en mácula. Yo les dije, mire, a mí me da igual, voy a llevar el ojo entero, no voy a dejar la retina en casa. Bueno, bromas aparte, esta medicina tan súper especializada consiguió grandes logros. Hemos conseguido combatir las enfermedades transmisibles, hemos conseguido erradicar muchas enfermedades. Porque si os hagáis una idea, en el año 2015 apenas se identificaron 30 o 35 diagnósticos de polio en todo el mundo. Y todos se concentraron en 3 países: Afganistán, Nigeria y Pakistán. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es esta la medicina que necesitamos para un mundo como el del siglo XXI? ¿Es esta la medicina que necesitamos para el estado actual de la ciencia y la tecnología? ¿Es esta la medicina que necesitamos para hacer frente al hecho de la discapacidad, de la cronicidad y de la dependencia? Pero sigamos con nuestra historia, porque llega el siglo XX. Y con el siglo XX llega una nueva ciencia. Es la ciencia de científicos como Albert Einstein, como Max Planck, como Wolfgang Pauli, como Niels Bohr, como Schrödinger, como Heisenberg, y más adelante como Prigogine y tantos otros. La ciencia de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Es una ciencia que nos describe un mundo, nos proyecta un mundo dinámico, en permanente cambio y transformación. Un mundo incierto, esencialmente incierto. Un mundo que solo se puede comprender a través de las matemáticas de la probabilidad. Un mundo que ya no está dominado por procesos reversibles, sino que el 90% de los procesos en la naturaleza son irreversibles. Un mundo que no es mecánico y que no es determinista, sino que dentro de nuestra probabilidad de onda nosotros podemos tomar decisiones e influir en nuestro propio destino. Recuperamos el libre albedrío. Y hoy, en el mundo de la discapacidad, promovemos el principio de autodirección de las personas. Llega a mediados del siglo XX. Norbert Wiener desarrolla la ciencia de la cibernética. Ludwig von Bertalanffy desarrolla la teoría general de sistemas. Más adelante, Prigogine desarrolla la teoría de las estructuras disipativas. Desarrollamos una visión más sistémica de la realidad. Abandonamos el dualismo. Cuerpo y mente ya no son 2 cosas independientes, sino que son 2 dimensiones de una misma realidad. Y desarrollamos una visión más sistémica del ser humano como un organismo que intercambia información y energía con el entorno. Y en el mundo de la discapacidad, hoy, hacemos un abordaje más holístico, porque intervenimos sobre todas las dimensiones de la persona, sobre su bienestar físico, su bienestar emocional, su salud mental, sus relaciones interpersonales, su participación social. Y surgen así toda una serie de principios a finales del siglo XX que nos hablan de cosas como el principio de accesibilidad universal, el diseño para todos, la igualdad de oportunidades,
el paradigma de los apoyos y tantos otros. Y desarrollamos también una visión más sistémica, más ecológica, y ponemos foco en los elementos facilitadores y obstaculizadores del entorno. Y surge también una nueva medicina, de la que ya nos ha hablado antes el doctor Herreros, la medicina de la complejidad. Una medicina que entiende esa dualidad de cuerpo y conciencia y que entiende el papel que juega la conciencia en la determinación del estado de salud, que entiende al ser humano en toda su integralidad, que entiende al ser humano como un sujeto que interactúa con su hábitat. Una medicina que no se centra en atender enfermos, sino en atender personas. ¿Y por qué os cuento todo esto? Quiero que os quedéis con una idea. Cada vez que en la humanidad se produce un avance importante de conocimiento y de tecnología, surge un nuevo paradigma científico. Un nuevo paradigma científico nos trae una nueva visión del ser humano y del universo que le rodea. Y una nueva visión del ser humano y del universo que le rodea nos trae una nueva interpretación del hecho de la discapacidad. Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica jamás vivida en la historia de la humanidad. Sin duda, nos va a traer una nueva visión del ser humano y esto va a traer consigo una nueva interpretación del hecho de la discapacidad. Pero continuemos con nuestra historia, porque llega 1972 y con el año llega el invento del microprocesador. Y con el invento del microprocesador todo se acelera. Llega 1972, llega el invento del microprocesador, todo se acelera. Nuestra capacidad de procesamiento de información se duplica cada 18 meses. Y ese incremento exponencial de la capacidad de procesamiento de información está sobre la base de todo el desarrollo científico y tecnológico que venimos viviendo. De ciencias de la salud como la genómica o la neurociencia, disciplinas como la ingeniería biomédica o la biomedicina, y tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial, Internet, la realidad virtual, la impresión en 3D y tantas otras. La tecnología penetra en nuestras vidas de forma cada vez más rápida y lo hace de forma cada vez más profunda, porque la tecnología impacta en lo más profundo del ser humano, en la forma en que se comunica, en la forma en que se conecta, en la forma en que se relaciona, en la forma en que se emociona, incluso en la forma en la que ve el mundo. Cambia incluso nuestra visión de la realidad. Pero si yo tuviera que elegir una tecnología que es la que más va a impactar en nuestras vidas, yo diría que eso es el Internet de las cosas. Porque el Internet de las cosas está interconectando el mundo. Y un mundo extraordinariamente más interconectado es un mundo exponencialmente más complejo. Porque la complejidad es eso. La complejidad surge de la interacción dinámica de las partes constituyentes de un organismo. De esa interacción dinámica surgen, emergen propiedades nuevas que son distintas de las propiedades de sus partes constituyentes. Aquí los datos son muy variados y a veces contradictorios, pero según algunos estudios, en el año 2007 había 10 millones de sensores conectados al Internet de las cosas. En el año 2013 había 3.500 millones de sensores conectados al Internet de las cosas. En el año 2020, según algunos estudios, habrá más de 50.000 millones de sensores conectados al Internet de las cosas. No podemos ni imaginarnos cómo serán las propiedades de ese mundo tan extraordinariamente interconectado. No podemos prever, no podemos predecir, no podemos planificar. Pero lo que sí sabemos es que vamos a manejar cantidades ingentes de datos. Datos sobre los individuos, sobre las personas y sobre su entorno,
sobre el contexto en el que desarrollan su vida. Y esto nos va a permitir hacer una intervención radicalmente más personalizada y radicalmente más sistémica, más ecológica. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién es el que va a hacer esto? Porque la tecnología no personaliza. Repito, la tecnología no personaliza. La tecnología solo etiqueta. Porque para personalizar hay que tener una idea clara de lo que significa ser persona. En el siglo XX manejábamos datos limitados. Y entonces aprendimos a explotar esos datos. Aprendimos a segmentarlos, a clasificarlos, identificamos grupos con necesidades o con características homogéneas y asignábamos a las personas a uno de esos grupos. Clasificábamos a las personas, categorizábamos a las personas, etiquetábamos a las personas. En el siglo XX manejábamos pocos datos, etiquetábamos un poco. En el siglo XXI manejamos muchos datos, etiquetamos mucho. Pero etiquetar no es personalizar. No podemos dejar el futuro de la atención a las personas vulnerables, personas con discapacidad, con cronicidad o con dependencia, en manos de entidades, de organismos que tienen dudas sobre la dignidad del ser humano, que reducen la explicación del ser humano a un mero repositorio de algoritmos bioquímicos, o que entienden el comportamiento humano como una mera respuesta mecánica y automática ante estímulos eléctricos. Entidades que dudan de la existencia del libre albedrío, incluso de la propia individualidad. Como dice Steven Pinker, no puede haber progreso si no está guiado por un humanismo. Necesitamos desarrollar un nuevo modelo de institución social acorde con el nivel y con el estado de la ciencia y de la tecnología que vivimos actualmente. Sobre la base de un humanismo, de un fuerte humanismo que esté al nivel de lo que significa el estadio tecnológico que vive hoy la humanidad. Sobre todas estas cosas es de lo que vamos a hablar hoy, sobre estas cosas y muchas más. Espero que os guste. Gracias.